Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Marcelo Díaz, gerente de inversiones y tesorería. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, un día muy triste, muy, por lo menos podemos ver la cordillera, pero... Podemos ver la cordillera, se limpió un poco el aire, pero aquí desde el 15º piso igual uno ve cómo el smog comienza a ganar terreno. Dicen que en el día de hoy o mañana estaría disponible unos nuevos chubascos, así que vamos a estar esperando eso. Eso es bueno, nos hacía falta lluvia, estábamos ahogándonos, teníamos emergencias, preemergencias, alerta todos los días, el sur de Chile también está con una sequía muy grande y eso va a traer sus efectos sobre la economía más hacia el verano. Exactamente, contémosle a nuestros auditores que están escuchando algunos ruidos que suena el teléfono. Estamos estableciendo contacto con México, vamos a hablar en el día de hoy de la economía mexicana, pero antes, Marcelo, vamos a contarles a nuestros auditores cómo han estado los distintos indicadores. Partimos con Asia, fíjate que una jornada bastante positiva a nivel internacional. Tenemos el Nikkei, que avanzó en el día de hoy un 2,46%, el Hang Seng también arriba un 1,65%, Shanghái 2,18%. En Europa tenemos, fíjate, el FTSE 100 de Londres que bajó, pero casi plano en el día de hoy, un 0,03%, el CAC 40 de París arriba, un 1,57%, DAX alemán 1,33%, IBEX 35 de España 2,42%. En Estados Unidos está subiendo el Dow Jones un 0,67, el Standard & Poor's también crece un 0,84 y Nasdaq también sube un 0,70. En Santiago, un movimiento bien importante, el de la TAM en el día de hoy, sube el IPSA un 0,47% y el ISPA también aumenta un 0,44% con esta compra, ¿no es cierto?, de Qatar Airways del 10% de la compañía, hizo que LAN subiera su cotización bursátil más de un 20%. Ahí tú sabes que la bolsa corta las cotizaciones. Es un hecho esencial. Se es un hecho hasta esencial. Que haya un comunicado oficial de la compañía que está afectando el precio cuando supere un 15%. Exactamente, pero hay una inyección de capital que le vendría bien a esta compañía LATAM. ¿Qué pasó en el día de hoy con el cobre? Terminó al alza en un 1,38%, $2,18. Y el dólar bajó un 0,20% con respecto al cierre de ayer. Estamos hablando de un comprador 6,57,5 y vendedor 6,59,8. Recuerda que nos puede escuchar online, esté en la parte del mundo donde esté, en www.infinita.cl. Y ahora sí, establecemos contacto que ya está en línea con Roberto Olivieri, Marcelo. Él es director y representante de BCI en México. Le aprovechamos a preguntar la primera pregunta a Roberto, que nos estaba escuchando. ¿Cómo estuvo la bolsa mexicana en el día de hoy? ¿Cerró al alza como en los mercados mundiales? ¿Cómo está, Roberto? Hola, buenas tardes. Bueno, la bolsa todavía no cierra aquí. Viene subiendo en línea con los otros mercados. Estamos en 46.460 puntos al día de hoy. Estamos tocando los máximos históricos de la bolsa y bueno, se espera que cierre sobre estos niveles. Una buena noticia con respecto a lo que ha pasado en el mundo, Roberto, después de este Brexit, porque me imagino que a México, como a las distintas economías del mundo, esta volatilidad tuvo sus efectos. Bueno, la volatilidad definitivamente nos está afectando. Sin embargo, el tema de Brexit en cuanto al intercambio comercial de México con el Reino Unido no nos afecta prácticamente nada. El intercambio comercial de México con Inglaterra, más bien el Reino Unido, es menos del 1%, entonces lo que es la balanza comercial realmente no se va a ver afectada. Sin embargo, pues todo este tema del Brexit pues está alterando los flujos de capital y ahí sí podemos ver un impacto directo en México. Hola Roberto, Marcelo Díaz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Oye, una pregunta. Hemos visto que el Banco Central, Banxico en México, ha estado subiendo la tasa de interés, siendo que es un país que tiene la inflación bastante controlada. ¿A qué se debe que está permanentemente durante el año subiendo la tasa? Bueno, México, con nuestra cercanía con los Estados Unidos y con la relación comercial que tenemos con los Estados Unidos,
Y aunado esto a que la moneda mexicana es la moneda de países emergentes que más se transa a nivel mundial, pues hemos resentido un movimiento importante en el tipo de cambio y aunque aún no se ha transferido este movimiento de tipo de cambio en los precios, digamos en el índice en general de precios al consumidor, el Banco Central lo que está tratando de hacer es de alguna manera evitar que las inversiones que están de capital en el país salgan. Hemos resentido una salida fuerte de capitales, aunado, o más bien propiciado, pues por todo este tema del Brexit. Entonces, el movimiento del tipo de cambio es una medida, digamos, de previsión ante futuras subidas todavía de tasas en los Estados Unidos por el Fed y posterior al movimiento del Brexit. Hablando sobre los retos que tiene la economía mexicana en este 2016, Roberto, estaba leyendo algunos informes sobre cómo les ha impactado la baja en el precio del petróleo. Una parte importante de los recursos fiscales proviene de esa fuente de ingresos. Hablemos un poco de eso, hablemos sobre la proyección de crecimiento que tiene la economía para este año, que se cifra en más o menos entre un 2,3, un poquitito en la parte baja de la recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional, que cifra la economía mexicana en un crecimiento para este 2016 entre un 2 y un 3%. Sí, bueno, definitivamente, bueno, primero quiero señalar que la economía mexicana, más bien, si México es un país que tiene petróleo, no es una economía petrolizada. El 88% de las exportaciones son prácticamente de manufacturas. Tenemos manufacturas, más bien el petróleo representa apenas el 6% de las exportaciones mexicanas. Entonces el movimiento del precio del petróleo para lo que es la parte de balanza comercial, pues realmente no le está afectando de gran manera. Sin embargo, como bien dice, los ingresos fiscales pues sí se resienten, porque los ingresos fiscales en este año se están relacionados al petróleo, se están estimando alrededor de un 13%, cuando veníamos de niveles de un 33% en los años anteriores, 2014, precisamente por la caída del precio del petróleo. Eso aunado a una caída también en la producción de petróleos mexicanos, que llegó a producir desde arribita de 3 millones de barriles diarios, y este año estamos esperando que se produzcan alrededor de 2.200.000 barriles, si no es que un poco menos. Entonces, entre la caída de volumen y la caída del precio del petróleo, los ingresos fiscales sí se han venido cayendo en relación a los ingresos fiscales provenientes del petróleo han venido cayendo en proporción a los totales. Sin embargo, otros impuestos como el impuesto sobre la renta han venido subiendo, y hay otro impuesto que es el impuesto sobre productos especiales y producción, que esos han venido creciendo también y han compensado en parte la caída en los ingresos petroleros. Hablando de los grandes desafíos, estoy conversando con Roberto Olivieri, director y representante de BCI en México. Roberto, dentro de los grandes desafíos que se planteó el gobierno de Peña Nieto, era el tema energético. Ese era un gran desafío. Y el segundo desafío tiene que ver con el tema fiscal. Tenemos, ¿no es cierto? Ahí Marcelo tiene los datos concretos, ¿no es cierto?, de en cuanto, y tú me los puedes, obviamente tú los tienes más fresco que nadie, de cuál es la deuda pública y cómo las arcas fiscales tienen que hacer un ajuste. Lo estamos viendo también en nuestro país, es algo inherente a las economías emergentes. Sí, bueno, en cuanto a lo que es la reforma energética, eso se ha facilitado la participación de la iniciativa privada en sectores que estaban reservados para el Estado hasta hace un par de años. En concreto, en la parte de Pemex, en México no se podía tener ninguna inversión que no fuera en petróleo, ninguna que no fuera solamente petróleos mexicanos. Lo mismo sucede con la Comisión Federal de Electricidad, que son 2 empresas productivas del Estado y que estaban reservadas exclusivamente para el Estado. A partir de las reformas
se permite la participación de privados, ya sean nacionales o extranjeros, en estos sectores. En la parte de Pemex en concreto, esto le abre la oportunidad a Pemex para participar con otros inversionistas en lo que es la exploración en aguas profundas y en otro tipo de mantos petrolíferos, y eso le libera a Pemex de ciertos recursos que tendría que forzosamente destinar para este tipo de exploración y producción. Entonces, de alguna manera, la reforma energética ha facilitado pues la independencia de alguna manera para poder participar en este tipo de productos. En cuanto a la deuda, bueno, pues ahí sí tenemos un tema y va en relación a la caída de los ingresos petroleros, y se han hecho los ajustes, se han venido haciendo ajustes, se han hecho ya 3 ajustes en el gasto programable, se han hecho 3 recortes, uno el año pasado, 2 van ya en este año. El primero que se hizo en este año afectó realmente a Pemex, el mayor ajuste fue directamente en Pemex, y el segundo ajuste que se acaba de anunciar hace apenas un par de semanas va directamente a lo que es el gasto corriente de la Federación. Entonces el gobierno está haciendo los ajustes necesarios para de alguna manera frenar el déficit público y llevarlo a niveles que estaban hasta hace 2008 o 2009. Okay. Roberto, y un poco saliéndonos del petróleo mexicano como del cobre chileno, respecto a la evaluación del peso, nosotros revisando cifras 2014-2015, el peso mexicano respecto del dólar el año pasado se devaluó casi un 17% y este año llevan cerca de un 6,5%. Entonces, ese beneficio para ustedes que tienen mucha mano de obra y como decías tú, que representa el petróleo solo un 6% y las manufacturas es lo mexicano, basado en tener un gran tamaño de población, incluso de competir con China en lo que es la producción de bienes y servicios y bienes que son exportables como automóviles, ropa, etcétera. ¿Cómo ves tú las predicciones para este año de ese sector? Lo que se está beneficiando en gran medida con la depreciación de la moneda es la parte turismo, que ha venido marcando récords mes a mes. Ahí hemos tenido récord tanto de pasajeros que están ingresando al país como de los ingresos que se está obteniendo. Otro punto importante que está resaltando y está beneficiando es las remesas que provienen del exterior hacia México. En el año pasado pues tuvimos remesas pues casi cerca de 30,000 millones de dólares y en este año pues esperamos tener más o menos esas cantidades, y eso bueno de alguna manera está incentivando el consumo interno, que es el que está haciendo el motor de la economía. Recordemos que todo el mundo pues está viendo una contracción en la parte de comercio exterior y las economías domésticas son las que están de alguna manera pues tratando de nivelar esta caída. En el caso de México, el consumo interno ha sido un motor que ha venido compensando en parte la parte externa. Y eso, por supuesto, que es una buena noticia. Roberto, vamos a hacer una pausa y luego, por supuesto, vamos a seguir conversando sobre interesantes inversiones mexicanas en nuestro país con la compra, ¿no es cierto?, que hace Liverpool de una parte de Ripley. Vamos a hablar de las inversiones, vamos a hablar del flujo de capitales, pero espéranos en línea porque hacemos una pausa ahora en Mirada Financiera. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos.
Seguimos haciendo esta mirada financiera de este martes 12 de julio junto a Marcelo Díaz, gerente de inversiones y tesorería, y junto, vía telefónica, a Roberto Olivieri, director y representante de BCI en México. Roberto, dejé enunciada la pregunta, hablando, ¿no es cierto?, de esta reciente inversión mexicana a través de Liverpool en Ripley. Sí, bueno, aquí sacó la noticia Liverpool al mercado. Liverpool es una empresa que cotiza en bolsa y mandó un anuncio al mercado diciendo que tenía la intención de comprar hasta el 100% de Ripley o un monto mínimo del 25.5% de las acciones de la compañía. En un intento pues de expandir su presencia fuera del país. Realmente Liverpool es una empresa que es la empresa más grande de almacenes generales en México, y bueno, pues este es su intento para salir al exterior. Y eso es una buena noticia también dentro de lo que significa la internalización de empresas chilenas como Ripley, que había llegado a mercados latinoamericanos, pero no había llegado tan cerca de Estados Unidos como es México. Sí, y tampoco hay que olvidar que Sodimac firmó también un acuerdo con Joint Venture con las tiendas Soriana para instalar 20 tiendas en México en un plazo de los próximos años. Creo que son 10 años que planean establecer 20 tiendas. Esto aunado también a la inversión que hizo el año pasado FEMSA con la adquisición de Cruz Verde, que cerca por $1,000 millones, y un anuncio reciente que acaba de hacer por una empresa que se llama Big John en Chile, que pretende comprar el 100% de ella. Entonces, pues sí estamos viendo hoy un intercambio de capitales entre Chile y México, cosa que no se había dado de tal magnitud en los últimos años, y esto pues como que es un detonante. Esperemos que continúe fomentándose año con año. Bueno, es verdad lo que dice un poco Roberto. Antiguamente las inversiones mexicanas estaban más en el sector de alimentación. Recuerden ustedes que Bimbo compró Ideal, también tuvimos una compra de lo que era Nutresa y otras empresas que han estado más relacionadas en el ámbito de la alimentación. Después tuvimos por ahí una tifo de inversión de las farmacias del Dr. Simi, que fue bastante divertido y causó bastante revuelo de vender similares y de todo esto que está más abierto el mercado internacional al comercio de lo que son remedios en supermercados, etcétera. Una ley que todavía acá está un poco en cierne. Pero tú, ¿dónde ves más oportunidades de inversión desde México hacia Chile, Roberto, dado como dices tú, el gran tamaño de capital de las compañías? Recordemos que México es casi 10 o 20 veces la economía chilena. Entonces, efectivamente, el tamaño de las compañías en México es muy por sobre el tamaño de las compañías chilenas. Bueno, algunas compañías mexicanas efectivamente habían estado invirtiendo con el paso de los años. América Móvil tiene una inversión importante allá con la parte de Claro. También estuvo Cemex. Cemex tuvo que retirarse por los problemas que tuvo a nivel mundial. Yo creo que un poquito más sobre algo de lo que sería manufacturas o industria de transformación, tal vez algo de farmacias podría estar interesado México en invertir allá. Definitivamente la parte automotriz, pues hay cierta, realmente las automotrices pues son empresas internacionales, pero algunas están comandadas desde México. El caso de Nissan, que está entrando ya directamente en Chile, es esta, digamos, la gestión se hace desde México. Entonces, pues yo creo que sí hay una serie de ámbitos económicos en ambos países donde puede haber un intercambio de capitales. Definitivamente la parte de agroindustria puede ser muy importante. Ha habido algunos empresarios medianos que se han instalado en Chile para poner campos allá y exportar hacia México. Pero pues también podríamos ver un poquito más de transformación en ese tipo de productos para complementar ambos países. También recordemos que el ciclo está invertido cuando en México es en verano y es invierno. Entonces el tratado comercial que tiene firmado México con Chile desde 1999 facilita el intercambio de pues, prácticamente todos los productos del campo con ciclos completamente opuestos. ¿Y qué pasa con el intercambio, por ejemplo, de servicios financieros? ¿Hay un alto intercambio?
Bueno, el servicios financieros, hubo un capítulo de servicios financieros que quedó por fuera en la parte del tratado comercial con Chile. Tengo entendido que ese ya se solucionó o está por solucionarse. Entonces, pues tendríamos la libertad de hacer inversiones tanto mexicanas en Chile como chilenas en México. Hay una casa de bolsa mexicana establecida en Chile, es la única que se estableció allá, lleva ya algunos años, pero no he visto más movimiento de empresas financieras mexicanas hacia Chile. Roberto, tú nos dijiste en el primer segmento del programa que no les preocupaba a ustedes por el intercambio comercial, el Brexit con el Reino Unido, pero tienen una elección a puertas bien compleja, la de Estados Unidos, con un candidato, estoy hablando de Donald Trump, que la verdad que también ha hablado incluso de cerrar fronteras, o sea, es un postulante bastante más proteccionista con el tema de la inmigración. ¿Lo ve la economía mexicana con preocupación una posible candidato, una posible presidencia de Donald Trump? Bueno, pues Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, le exportamos 80% de nuestra exportación va hacia los Estados Unidos. Todo este discurso del candidato o precandidato, creo que todavía no es candidato, a la presidencia de los Estados Unidos, pues de alguna manera es parte de la presión que está sintiendo el peso mexicano, porque pues donde empiece a poner algún tipo de compensaciones, que no va a ser tan fácil porque tenemos tratados comerciales que pues impiden modificaciones por lo pronto de un día para otro, y tendrían que pasar por congresos y demás para negociarse de nueva cuenta. Sin embargo, pues sí, es un tema que los mexicanos pues tienen los ojos puestos, pero por otro lado vemos anuncios constantes de empresas internacionales que se establecen en México. Pirelli acaba de hacer un anuncio importante para establecer una nueva planta de fabricación de llantas en México. BMW ya empezó la construcción de una planta para fabricar el Serie 3 en México. Audi está concluyendo una planta para la fabricación del A4. Kia se estableció en México, que antes no estaba. Hyundai también estableció una planta. Nissan está sacando su cuarta planta también. Entonces vemos una serie de inversiones internacionales que en gran parte de su producción es destinada a los Estados Unidos, que pues también como que confían que de alguna manera México va a mantener su estatus con los Estados Unidos de país exportador y proveedor. Ahora también hay que considerar que de cada dólar que México exporta a los Estados Unidos, 40 centavos tienen contenido de los Estados Unidos. A diferencia de otros países como China, que cada dólar que exporta China a los Estados Unidos, si acaso 9 centavos son con componente americano. Entonces es un tema que los Estados Unidos debe de considerar para tratar de poner barreras arancelarias. En cuanto a la construcción del muro, eso definitivamente nosotros no lo vamos a pagar. Eso ya lo dijo el presidente, que el muro no lo pagaba México. No, preferimos construir escuelas y hospitales en vez de un muro. Por supuesto, son necesidades que tienen todos los gobiernos, pero en esta relación simbiótica que tienen con Estados Unidos, como dices tú, de que necesitan piezas y partes para construir, y ustedes también exportan hacia Estados Unidos en lo que es productos más industrializados, como son uno de los mercados más competitivos en el mundo, que es el mercado automotriz. Pero hoy día ya tienen Ford, Volkswagen, Nissan, no sé, Audi ahora, etcétera. O sea, BMW, o sea, ya toda la producción va a ser, y aparte está el convenio ALCA, o sea, nosotros también podemos importar autos desde Chile. O sea, nosotros hoy día muchos autos que importamos vienen desde México, y eso nos beneficia un poco también por la relación de precios. Pero ¿cómo ve el futuro hacia nuevas industrias? ¿O crees que van a quedarse especializados en cierta industria como la automotriz? No. De hecho, hay un esfuerzo del gobierno federal para replicar lo que aconteció en la industria automotriz con la industria aeroespacial. Hay algunas plantas que fabrican algunos componentes aeroespaciales. En su primer intento se establecieron en la frontera norte con los Estados Unidos. Sin embargo, se han
se han hecho grandes inversiones ya en la parte del Bajío, que es la parte central del país, donde se encuentra la industria automotriz, y se han establecido empresas como Bombardier. Hay negociaciones para que Boeing ponga algún tipo de plantas productivas ahí, y esto se deriva precisamente porque se han creado clusters donde hay una serie de proveedores que atienden ahora a la industria automotriz, que algunos de ellos podrían ser proveedores de la industria aeroespacial, y pues están haciendo, digamos, economías a escala para que la industria aeroespacial se establezca en esa zona. Hay otras industrias, la industria farmacéutica también está bien posicionada en el país. La parte de electrónicos, México es el principal productor de pantallas planas del mundo y el principal exportador. Producimos otro tipo de electrónicos que también pues prácticamente todos van hacia los Estados Unidos o Europa. Entonces sí, no nada más estamos en la parte de la industria automotriz. De hecho, la industria automotriz representa aproximadamente el 31% del total de las exportaciones. O sea, hay otras exportaciones aparte de la industria automotriz. Definitivamente, como peso específico, al día de hoy es la más importante. Sin lugar a dudas, Roberto, un tremendo país, se abren muchas posibilidades, tanto de inversiones chilenas allá como inversiones mexicanas en Chile. Queremos agradecerte junto a Marcelo este contacto telefónico por esta mirada tan informada de la realidad económica de México. Roberto Olivieri, director y representante de BCI en México. Muchas gracias, a sus órdenes. Bueno, y así con esta interesante entrevista, Marcelo, terminamos el programa de hoy, un programa que ha estado mirando, ¿no es cierto?, en distintas oficinas de representación que tiene BCI en distintas partes del mundo. Durante esta semana también vamos a conversar precisamente el jueves con Brasil para ver cómo está el gigante latinoamericano. Yo creo que está bastante, pero ha mejorado bastante Brasil, por lo menos la moneda, o sea, el real. Después de superar 4 reales por dólar, 4,20, hoy día está cerca de 3,20, o sea, ha recuperado bastante, y yo creo que las previsiones para Brasil han venido mejorando respecto de inflación, etcétera. Vienen también los Juegos Olímpicos. Exactamente, las Olimpiadas, que puede ser un impulso si se hacen bien las cosas. Ahí vamos a estar conversando con Carlos Salaf. Salaf, el representante. De la Oficina de Representación. 1.000.000 de gracias, Marcelo, por haberme acompañado en este contacto telefónico. Que esté muy bien. Gracias. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinito. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.